a la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener una mirada internacional con una mujer de mucha experiencia en la política de España. Les presento a nuestra invitada. Ana María Pastor Julián es vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados de España, secretaria ejecutiva de Sanidad del Partido Popular y miembro de su comité ejecutivo. Nació en Cubillos del Pan, Zamora, el 11 de noviembre de 1957. Su padre, Victoriano Pastor, es gallego de Lugo y su madre, Trinidad Julián Alejandre, es de Pontevedra. Ana es la pequeña de 3 hermanos y proviene de una familia humilde que toda la vida se dedicó al campo con el cultivo de trigo y cebada. Está casada con José Benito Suárez, un gallego que conoció en Pontevedra, con quien contrajo matrimonio en la década del 80. No tienen hijos. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y tiene un MBA en Dirección de Empresas. Es funcionaria en Salud Pública y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Ana Pastor fue diputada por Pontevedra en el Congreso de los Diputados, ministra de Sanidad y Consumo y de Fomento, subsecretaria del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Educación y Cultura. Le apasiona la lectura desde que era una niña, ya entonces leía a Borges, y le vuelven loca los platos de cuchara, las lentejas y la tortilla de patatas que hacía su madre. Pero de haber sabido que le gustaban tanto las lentejas y la tortilla, organizábamos una cena ya de comienzo. ¿Cómo anda? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Primera vez en Uruguay, diputada? No, vine por primera vez en el año 2002, cuando era ministra de Sanidad, y he regresado muchas veces y la verdad que aquí se siente uno como en casa. Así que ella tiene un vínculo bastante estrecho con el país, digamos. Sí, lo he tenido a lo largo de toda mi vida política, tanto estando en el gobierno como estando en la oposición, tanto en puestos del Ejecutivo, en el gobierno de José María Aznar, en el gobierno de Mariano Rajoy, como también responsable en las Cortes Generales como presidenta y como vicepresidenta varias veces. ¿Y ahora exactamente qué la trae a Uruguay? Desde el año 2008, el Parlamento del Uruguay y el de España y la Fundación Jiménez Abad firmamos un acuerdo para hacer una escuela de gobierno. He venido justamente para intervenir en la Escuela de Gobierno. La Escuela de Gobierno es un referente en toda América Latina e incluso en Europa, que es formar a las personas más jóvenes que forman parte de los grupos parlamentarios en el Congreso o en el Senado y que van a ser los futuros legisladores. Y entonces, bueno, yo ayer estuve trasladándoles el ordenamiento jurídico en materia de protección de los derechos más importantes de la sociedad del bienestar, de la educación, de la sanidad, de las pensiones y de la atención a nuestros mayores. Y lo que se consigue con eso es mayor nivel de formación para los legisladores y sobre todo que cuando ocupen esos puestos sean elegidos por los ciudadanos, pues puedan hacer responder más a las necesidades que tienen los ciudadanos de este país o de España. Claro, ¿España tiene una escuela de gobierno actualmente? ¿Ustedes forman a sus jóvenes para que después ocupen cargos en la administración pública? Nosotros lo que hacemos es compartir con Uruguay e intercambiar experiencias sobre el ordenamiento jurídico en nuestro país. En España lo que tenemos es seminarios y encuentros con muchos países de América Latina y también tenemos bilaterales con otros parlamentos europeos. Ustedes tienen elecciones ahora prontito, en julio, el 23 de julio. 23 de julio. En unos días, digamos, nada más, en tiempos políticos, esto pasa muy rápido además. Y usted es del Partido Popular, para ir aclarando los tantos. Sí. El Partido Popular, el PP, como se le conoce, es de derecha, digamos, allá, está bien, usted corríjame, y el Partido Socialista es de izquierda, está bien. Bueno, el Partido Popular es un partido de centro reformista. Nosotros, nuestra acción política, desde que este partido nació con la Constitución Española del 78 y desde entonces lo que hemos hecho, tanto cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno como de oposición, es políticas muy centradas. Lo hemos hecho también en las comunidades autónomas donde hemos gobernado y donde gobernamos, como en Galicia, y lo que hacemos es intentar que esas políticas
sean las que demandan los ciudadanos y donde se sientan representados una inmensa mayoría de los españoles. Por tanto, yo le diría que en nuestras políticas lo que está fundamentalmente es buscar ese equilibrio y representar a la inmensa mayoría de los españoles. Decía Manuel Fraga siempre que el Partido Popular era el partido que más se parecía a los gallegos y que más se parecía a los españoles. Y esa mayoría de ciudadanía es lo que busca el Partido Popular. Y decimos reformista porque siempre lo que hemos buscado en nuestros gobiernos es poner en marcha reformas que realmente se adapten a las necesidades. La reforma del mercado laboral, la reforma, por ejemplo, de las pensiones, para que el sistema de pensiones sea sostenible en el tiempo, el atender a las personas mayores, también leyes que hagan posible la igualdad real entre hombres y mujeres, porque hay igualdad legal, pero sigue habiendo un gap entre el empleo de hombres y mujeres, a pesar de que, por ejemplo, en mi país el número de mujeres universitarias es mayor que el de hombres, sigue habiendo menos empleo para las mujeres. Sí, acá también pasa algo parecido. Y también el salario a igual trabajo también es más bajo. Por lo tanto, esas son parte de esas políticas reformistas o lo que acaba de anunciar el presidente de mi organización política, Alberto Núñez Feijóo, es de que haya guarderías gratuitas para todos los niños de 0 a 3 años. Eso es una propuesta que están haciendo, digamos. Exactamente. Diputada, ustedes ahora están en la oposición en España, sí. ¿está bien? Sí. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es el que está gobernando, pero ustedes tienen chance de ganar ahora en estas elecciones de julio, por lo que vi en las elecciones que hubo previas ahora, regionales, digamos, parece que el PP viene con aire triunfal. ¿Se puede dar eso? Ha habido, bueno, el partido, en este momento la configuración es el gobierno actual, es el Partido Socialista y Podemos. La organización Podemos, Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, que es partidos, como sabe, de izquierdas. Y además se ha... Pero ha caído mucho Podemos también, sí, ¿no? Ahora le cuento. Entonces, además se han apoyado a lo largo de la legislatura por partidos nacionalistas, por partidos, los señores de Bildu, que son, como sabe, este partido que incluso ha llevado en sus listas personas que han cometido delitos de sangre, y también los independentistas de Cataluña. Nosotros lo que se plantea es una alternativa que es gobernar, decimos, nuestra coalición es con los españoles. ¿Qué ha pasado? Ha habido elecciones municipales y autonómicas, no en todas las comunidades, pero en muchas comunidades. Y ahí el Partido Popular ha superado al partido que está en el gobierno, al principal partido que está en el gobierno, en más de 700.000 votos. Y, por lo tanto, las expectativas son que haya cambio de gobierno. Claro. ¿Y ya tienen candidato? Nuestro candidato del partido al que yo pertenezco es el señor Alberto Núñez Feijóo, que es conocido y muy querido aquí, que, como saben, es gallego y ha sido presidente de la Xunta de Galicia en 4 veces sucesivas por mayorías absolutas. ¿Y la derecha ya? Había un movimiento también de derecha, Vox, que se llama allá en España. ¿Qué fuerza tiene? Ellos, es un partido que se llama, efectivamente, que se llama Vox. Ellos tienen representación parlamentaria. Nosotros somos un partido que conformamos, a mi juicio, todo lo que es el centro-derecha, equilibrado, el centro-derecha que mantiene principios, valores, pero que es reformista. Defendemos el Estado de las autonomías, defendemos la sociedad del bienestar y defendemos unos valores, los que hemos defendido siempre. Tenemos el mismo discurso en Cataluña que en Andalucía, que en el País Vasco. Defendemos la igualdad de los españoles, la igualdad ante la ley, con nuestras peculiaridades. Tenemos, como sabe, autonomías, como es el caso de Galicia, que tenemos nuestra lengua y nuestra cultura, o como es el caso de Cataluña, pero nosotros defendemos un modelo que es un modelo de defensa, el modelo constitucional. Para nosotros la Constitución es nuestra hoja de ruta, si se me permite. ¿Y los españoles pueden votar en el exterior? O sea, los españoles que viven acá en Uruguay pueden votar en estas elecciones. Sí. ¿Está sondeando usted acá en Uruguay
el apoyo que pueden tener, o buscando votos incluso, que No, es parte del juego democrático. Le cuento. Una cosa muy importante, bueno, por supuesto este viaje es institucional y por lo tanto no hay una agenda política partidista, sino que yo he venido aquí como vicepresidenta del Congreso de los Diputados y por lo tanto cuando uno quiere hacer política viene a un viaje político, este es un viaje institucional. No podría hacer campaña entonces en este viaje, que es un viaje oficial. Efectivamente, esto es un viaje oficial. Pero sí decirle que por primera vez todos los ciudadanos españoles que viven en Uruguay van a poder votar, como yo digo, lo que he defendido siempre. Ahora, y la primera vez que vine al Uruguay, y siempre, y a cualquier país, son ciudadanos de primera, igual que los que vivimos en Pontevedra o en Madrid. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es respetarle esos derechos. Hasta ahora había lo que se llamaba el voto rogado. A mí me parece que eso era tratar a los ciudadanos españoles que vivían en Uruguay o en Argentina o en Suiza como ciudadanos de segunda. Ahora, por primera vez en estas elecciones, van a poder ejercer el derecho al voto en las mismas condiciones, o bien el derecho a hacerlo en urna, en los consulados, o bien hacerlo por correo. Le van a llegar la documentación a sus casas y por lo tanto van a hacer, lo que animo es a todos los ciudadanos que voten, a todos los españoles, porque las políticas que hacen los gobiernos en España también afectan a los ciudadanos españoles que se sienten españoles y uruguayos, que lo sé y me consta, que se sienten muy bien aquí y que se sienten muy bien cuando van allá, que voten, porque el ejercicio, la democracia se basa en lo que decide la ciudadanía y por lo tanto esa ciudadanía que vive aquí en Uruguay desde luego puede votar, debe votar porque son ciudadanos de primera. En Uruguay hay una discusión muy fuerte sobre eso y lleva años, e incluso los uruguayos hemos ido a votar en una consulta popular masiva, le quiero decir, que cada tanto se hace para alguna ley en particular, que fue, acá los uruguayos eligen a sus autoridades los que viven dentro del territorio. No tenemos lo que se conoce como el voto consular, el voto extra frontera, el voto epistolar, eso no lo tenemos. Residentes ausentes que llamamos. Ahí está, acá se sigue, y de hecho la gente cuando se le consultó, 70 y largo % dijo que no, que las autoridades de acá la eligen los que viven los de acá. Así que hay ahí una diferencia con lo que ustedes sostienen que puede ser lo mejor. En España siempre hemos defendido que, como sabe, nuestra emigración ha sido para España, y agradecemos siempre a Uruguay y a todos los países que han acogido en momentos muy determinados de nuestra historia a tantos compatriotas. Pero entendemos que esos compatriotas tienen derecho a sentirse representados y a elegir. Y me consta además, igual que nosotros seguimos mucho la política de Uruguay, los españoles que viven acá en Uruguay nos conocen, saben quiénes somos, siguen la política. Y creo que eso es muy positivo porque, como le digo, parte de esos derechos de ciudadanía se deciden también el ejercicio de esos derechos en el derecho al voto. ¿Qué es lo que le está preocupando hoy a los españoles como tema de la vida diaria, digo? Bueno, primero de todo, los españoles yo creo que quieren un gobierno estable. No quieren, hubo un socialista que llamó al gobierno que hay actualmente, el gobierno Frankenstein, ¿no? Ese gobierno que está formado por PSOE y Podemos y que además se apoya en los independentistas, en los nacionalistas, en los señores de Bildu. Y lo que queremos es estabilidad institucional y estabilidad, separación de poderes y estabilidad también económica y social. Tenemos, desde luego, por delante un momento de crisis, la crisis primero de la COVID, la crisis de la terrible guerra de Putin invadiendo Ucrania. Todo eso ha afectado y afecta a la economía europea y a la economía mundial, si me permite, y por lo tanto lo que tenemos es que proyectar en la sociedad el resolver los problemas que tienen los ciudadanos. O sea, ustedes primero necesitan estabilidad institucional, estabilidad política, digamos. Efectivamente. España necesita, porque un país que tiene estabilidad política es un país que es atractivo para la inversión, es atractivo para las personas y es, desde luego, respetuoso con lo que quieren los ciudadanos, que lo que quieren es estabilidad y que cuando votan una cosa saben que esos le van a gobernar. Y por otra parte, los problemas prioritarios, los más importantes, fíjese, es tener una economía sólida que genere empleo y oportunidades. ¿Cómo está el desempleo ahora? Ustedes creo que le dicen el paro, ¿no? El paro. Pero pues es el desempleo para nosotros. El paro está uno de los más altos de Europa y también
sobre todo en jóvenes, ¿no? ¿Recuerda el porcentaje? Sí, del más paro? más del 14%. Arriba 14%. Sí. Y eso es alto para lo que es la media, la media o la tradición de ustedes. Estamos a la cabeza de la Unión Europea. Y por otra parte, hay que dar empleo, estabilidad en el empleo y sobre todo formar a los jóvenes para la empleabilidad en los tiempos que corren. O sea, en muy pocos años, más del 80% de los empleos que conocemos hoy no existirán. Habrá nuevos empleos porque hay nuevos perfiles profesionales, nuevos retos. Por lo tanto, el reto más importante es generar riqueza y empleo. ¿Por qué? Porque con ello los ciudadanos contribuimos con nuestros impuestos. El que más tiene aporta más y el que menos tiene aporta menos, pero contribuimos a mantener una sociedad del bienestar de la que nos sentimos orgullosos. Un sistema sanitario público y universal, un sistema educativo que hay que reforzar sin ninguna duda y hay que reforzar esos conocimientos. ¿Tienen educación pública ya Educación gratuita? pública, efectivamente. Y ahora, lo que le decía antes el presidente Feijóo, lo que está hablando es de que para que haya, sobre todo para que las mujeres ejerzan sus plenos derechos en el mundo laboral, tengan compatibilidad de la vida laboral y familiar junto con los hombres, que sean las guarderías de 0 a 3 años que sean gratuitas. Y, hoy no existen en España ese tipo de... En Uruguay existen, por eso le pregunto. ¿Allá no existe eso? Sí. Hay una parte que está... centros CAIF son para nosotros de primera infancia. Hay una parte que está cubierta, pero no es una prestación universal. Y entonces, así como la educación, toda la enseñanza primaria y secundaria obligatoria es gratuita, también tenemos un sistema de becas para los alumnos universitarios. O sea, lo que queremos es mejorar la calidad del sistema educativo, formar a los jóvenes, especialmente a las niñas, en enseñanzas STEM y formarlos para ese mercado laboral que les está esperando, pero con mayor nivel de formación, porque esa es la riqueza de un país, es esa. Y luego, como no, tener un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, porque tenemos un problema de envejecimiento, se va a jubilar lo que llamamos en España la generación del baby boom, es que hay una generación, nacieron muchos españoles en los 60. ¿A qué edad uno se puede jubilar en España? A los 65 años y... ¿Cuántos años de trabajo? Con 35 años trabajados. Y luego... Perdón, y una pregunta no menor. ¿Y cuánto, el que se jubila 35 años de trabajo, me dijo, 65 de edad, qué sueldo recibiría yo ahí? Pues en el entorno... ¿Es el 100% de lo que ganaba, no? La pensión máxima es en este momento 2.200, la máxima 2.200 euros, pero de ahí hasta 1.000 y algo. Es un sistema de pensiones que es un sistema redistributivo y por lo tanto hay personas que ganan mucho más, es un sistema de cotizaciones, como sabe, y un sistema redistributivo y hay unas pensiones máximas. Entiendo lo que me dijo en plata, digamos, entre 1.000 y 2.000 y pocos euros. No sé si eso es poco o mucho porque uno no conoce los números de ir al mercado de allá. Pero mi pregunta es, si yo me jubilo hoy, habiendo trabajado 35 años y teniendo 65 de edad, ¿qué porcentaje de mi sueldo me corresponde? Yo aporté por tanto dinero, es la mitad del sueldo, acá más o menos es la mitad. Bueno, hubo una reforma que hace poco. No le puedo decir, lo que sí le puedo decir es que además la jubilación, lo que se está intentando ahora también es que haya flexibilidad y de hecho se está consiguiendo para que las personas puedan elegir jubilarse a los 68, una jubilación que se llama parcial y flexible, que es que puedas recibir un 70%, por ejemplo, de la pensión y hacerlo compatible con un trabajo. Y seguir trabajando. Y seguir trabajando. Eso es muy importante. Pastor, desde hace años, yo creo que no toda, porque uno ya tiene sus años también, pero 20 y pico de años que hablamos del posible acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y siempre por H o por B se tranca. Ahora está Brasil acá en la presidencia semestral del Mercosur, está España este semestre también en la presidencia, y se dicen que es un buen momento. A ver si podemos, señor director, le pido a ver si tenemos el senador Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio. El Frente Amplio es la fuerza opositora aquí en Uruguay. Pero el otro día estuvo acá en Montevideo una delegación de eurodiputados y ellos entienden que hay una ventana de oportunidad para firmar este acuerdo y tendría que ser antes de fin de año. Vamos a escuchar primero al senador Brenta y lo analizamos. Efectivamente, ellos venían de Brasil, advirtieron claramente un cambio en el posicionamiento de Brasil respecto a sus prioridades en relación a los acuerdos internacionales. Esto el presidente Lula lo ha dicho con claridad, ¿no?, que su prioridad es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y además nos advirtieron de un elemento importante, y es que por los calendarios electorales
de los países miembros de la Unión Europea, se abría de aquí a fin de año una ventana de oportunidades, digamos, en lo relacionado con las posibilidades de efectivizar este acuerdo. Bueno, hay una chance ahí, parece. ¿Cómo le usted saldrá este acuerdo en algún momento de la vida? Bueno, yo en primer lugar decirle que España ha defendido, defiende y defenderá que se ratifique el acuerdo Unión Europea-Mercosur lo antes posible, lo más rápido posible. Y eso lo hemos defendido siempre, hemos sido la punta de lanza, si se me permite, en la Unión Europea. Yo lo he vivido como ministra del Gobierno en la defensa de este acuerdo. ¿Y por qué? Porque este no solo es un acuerdo importantísimo, ¿no? No solo es un acuerdo económico, que lo es, sino que es un acuerdo que va a contribuir sin ninguna duda a que dos regiones tan importantes del mundo, que somos democracias consolidadas, podamos tener ese ámbito de intercambio más intenso, porque eso repercutirá en que nuestras relaciones sociales, culturales y de todo tipo sean mucho más Pero intensas. siempre se tranca. No es España, es Francia, siempre aparece algún país que pone alguna, o tiran alguna excusa para este lado y acá no se puede firmar. Pues que sepan que nosotros van a encontrar siempre, como lo hemos hecho siempre, el respaldo, el apoyo y el derribar obstáculos para que eso sea una realidad. ¿Y usted confía en que en algún momento se va a firmar entonces? Mantiene la esperanza, porque lleva 20 y pico años de negociación. Lo sé, lo conozco bien, absolutamente, pero desde luego que puedo decirle que en España, en el Reino de España, todo el apoyo y todo el quitar los atrancos que puedan poner otros. Me meto un poquito en el tema de salud, aprovechando que usted fue ministra allá, ¿no? Sí. Usted es muy cercana a Mariano Rajoy, además, políticamente, Sí. ¿verdad? Un hombre también, obviamente, que estuvo al frente de España. ¿Cómo se vivió allá el cierre de Casa de Galicia acá? Una mutualista grande que tenía el apoyo de la Junta de España, de Galicia, y sin embargo hubo que cerrarla, está en litigio. ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, este tipo de instituciones pues son para nosotros muy queridas, ¿no? Porque representan lo mejor de nuestro país y de nuestra gente, que cuando llegaron acá pues fundaron instituciones para defender no solo a aquellos que las fundaban, sino pensando siempre en personas las más desfavorecidas, ¿no? Hoy también he estado en el Hogar Español visitándolos y siempre lo que hemos intentado es que estas instituciones, por respeto, fíjese, por respeto a los padres y a los abuelos de muchos ciudadanos españoles y uruguayos que viven hoy acá, el respeto a esa labor tan impresionante que hicieron todos ellos, ¿no? Y la alegría que te da encontrarte con personas que han dejado incluso sus recursos personales para defender el que avance, el que estas instituciones permanezcan. Todos los temas de protección social, y ustedes lo conocen bien, necesitan también un tamaño determinado para la sostenibilidad, ¿no? Y en ese sentido, no solo aquí en el Uruguay, pues ha habido dificultades para mantener en muchos casos instituciones que por su tamaño a veces no tenían viabilidad. Es feo hablar de la economía, pero que tenían que tener fiabilidad. Pero siempre con ese cariño, yo he conocido todas ellas, ese cariño y ese apoyo. Porque se aportó muchos y millones de euros incluso para sostener a esta mutualista, y sin embargo llegó un momento que no se pudo más. No sé si hubo... También está el tema de la justicia, quiero decir, por si no lo sabía, acá en Uruguay, o sea que alguna duda quedó en el manejo de recursos. Quería ver cómo lo ven ustedes de allá, ¿no? Que eran también los que trataban de que esto se sostuviera. Nosotros, desde luego, lo que siempre haremos, y creo que todos los gobiernos, es ayudar a que no haya ni un solo ciudadano español, uruguayo, que no tenga un buen sistema de protección social. Una protección social que va desde que nace hasta que la persona llega a mayor y pierde la salud. Y ese es el objetivo, ayudar y desde luego hacer posible, en la medida en la que se puede, la viabilidad de instituciones que sus objetivos son precisamente la cobertura a estas personas, especialmente como se crearon estas instituciones, a quien más lo necesita. ¿Cómo es la cobertura de salud en España hoy? ¿Tienen buenos hospitales? Si pido un médico, ¿me lo dan más o menos en tiempo o me dejan 4 meses esperando? España tenemos un sistema nacional de salud que es público, es gratuito y es universal.
Nos sentimos muy orgullosos. Lo que tenemos es, como le decía, como aquí, una población mayor, que llega mayor, que pierde la salud y, por tanto, la demanda de servicios es cada vez mayor. Tenemos hospitales muy enfocados al tratamiento de personas de agudos, de patología aguda, y tenemos que reenfocar nuestro sistema sanitario a atender a personas mayores que tienen pluripatología. También muchos que viven en sus casas, muchos que necesitan recursos sociosanitarios, que no necesitan una cama de hospital, pero sí de un recurso que llamamos intermedio. Y otro tema que nos preocupa es el tema de salud mental, de reforzar los recursos en materia de salud mental, porque es otro de los temas que sabe que es muy acuciante, que se ha incrementado la patología después de la pandemia, y es un tema que hay que reforzarlo con más psicólogos, especialistas clínicos, más psiquiatras, sobre todo infantojuveniles, y sobre todo políticas de prevención. En la pandemia, bueno, todos, ¿no? El planeta se vio afectado, obviamente, por el COVID, ¿no? Pero en España en particular hubo un momento que fue crítico, llegaban las noticias acá y eran terribles, los hospitales con muchísima gente, el problema que hubo con los respiradores, y ustedes apostaron a ir incluso en un momento como a la cuarentena absoluta, ¿no? La gente no podía salir. ¿Les dio resultado eso? Hoy hay una especie de autocrítica. Acá no se hizo una cuarentena, acá se permitió una libertad responsable, se les llamó. Podíamos ir a trabajar, venir todos con muchos cuidados, obvio, ¿no? ¿Les sirvió eso? Y también quería ver el impacto de la economía en estos últimos minutos que tengo. Pues la pandemia, por supuesto, tuvo un impacto brutal en la economía, ¿no? No todo el arco parlamentario estuvo de acuerdo en las medidas que se tomaron en España. Es más, el Tribunal Constitucional español ha echado por tierra varios de esos decretos, reales decretos ley que aprobó el Gobierno en su día, entendiendo que se habían limitado los derechos fundamentales de los ciudadanos. No, pues llamaron a todo el mundo al encierro, prácticamente, ¿no? Y había Entonces, la policía en la calle. La economía se resintió mucho. Yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, aprender de los errores, ¿no? De los errores que se cometieron, y esperemos que no vivamos, ni usted ni yo, otra pandemia, ¿no? Ha sido muy, muy dramático. Bueno, es una cada 100 años más o menos, y justo nos tocó a nosotros. Ha habido muchas personas que han perdido la vida. Yo he perdido a compañeros médicos, alguno muy amigo. Los médicos y los sanitarios se dejaron la piel. Fue momentos muy, muy duros. Yo fui miembro de la Comisión de Reconstrucción que hicimos el Congreso de los Diputados, y le puedo decir que fueron momentos ciertamente muy duros. ¿Y la economía de ustedes todavía no se recuperó? No sé si... La economía española... Se dijo que había 14% de desempleo. La economía española sufrió un duro impacto, y tenemos todavía mucho camino por recorrer. Creo que hay que hacer... nosotros estamos pidiendo, porque ha aumentado la inflación, se recauda más por impuestos, y nosotros lo que pedimos es que a las clases medias, a las clases trabajadoras, se deflacte el IRPF, el impuesto de la renta, para que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo y puedan tener mejor calidad de vida, y por tanto apostamos por bajar los impuestos. Para terminar, me queda un minuto nada más, pero usted lo mencionó al pasar, se soslayó el tema de la guerra. Nosotros la seguimos muy de cerca acá, pero la sentimos lejos. Rusia invadió Ucrania hace más de un año de esto, y ahí ustedes son prácticamente vecinos, ¿no? Y están además en el escudo de la OTAN tratando de... Ahí es una visión militar también de defensa. En la vida práctica de ustedes, en la economía, en el tema energético, en los precios, ¿cómo se está sintiendo en España la guerra? Bueno, primero de todo decir que mandar un mensaje de que se termine, de que Putin termine con esta guerra injusta que está terminando con la vida de tantas y tantas personas, ¿no? En ese sentido, España, dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN, lo que ha hecho es apoyar, desde luego, al pueblo invadido y fortalecer esos vínculos que tiene la OTAN, y esa defensa, desde luego, de lo más importante, que son la libertad y la integridad y el derecho internacional. Y ahí está España. Diputada Ana Pastor, gracias por venir. Bienvenida a Uruguay nuevamente. Ya le habrán dado la bienvenida oficial, supongo, acá.
La última, se vienen las elecciones, usted se postula ahora para algún cargo, para el 23 de julio las elecciones, ¿usted se postula para un cargo en particular, como diputada, como algo? Yo soy del Partido Popular, como saben, y estoy ahí con el presidente Feijóo y todavía no se han tomado decisiones al respecto, pero mi intención, si así lo considera mi partido, es seguir ahí en la lucha. ¿Y ser ministra? Ya le tocó subsecretaria y ministra, además. Sí, he sido 3 veces subsecretaria, 2 veces ministra. Lo que necesite mi partido de mí, siempre estaré ahí. Gracias por haber venido acá a la televisión pública, Canal 5, y mucha suerte en su carrera, en su trabajo allá. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Un gusto conocerla, además. Gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Esperemos que les haya gustado. Han sido más que amables ustedes. Buenas noches. Gracias.